Veníamos del capítulo 4, ¿sí? Veníamos hablando de cómo el profeta hablaba del dolor que iba a haber en el exilio, lo que iba a pasar, pero al mismo tiempo que iba a haber una restauración, ¿sí? En Sion. Pero bueno, empieza el capítulo 5 y vuelve nuevamente a esta idea de una crisis, de algo que va a pasar. Y puntualmente, cuando lo primero que habla habla de rodéate ahora de muros, pero ahí aparece la mejilla, el juez, herirán en la mejilla al juez de Israel, ya nos empieza a aparecer una idea de gobierno, ¿no? Del gobierno de ahí. Entonces vamos a desgranar un poquito a qué apunta, a qué nos está tratando de decir con todo esto. La primera frase que dice, rodéate ahora de muros, nosotros estaríamos pensando de que habla justamente de edificar muros, pero en realidad, en el idioma original, en el hebreo, ahí lo que está diciendo textualmente es, reúnanse en tropas, hija de tropas. Lo que le está diciendo es, prepárense para la batalla, pero no se dan cuenta que, por lo que nos va a contar ahora y lo que nos contó antes, ¿no les da una idea de que hasta parece un tono muy, entre comillas, irónico? Porque les está por contar cómo va a ser derrotada, pero le dice como, prepárate, dale, prepárate vos que tenés fuerza, que sos fuerte, prepárate que vas a vencer. No, prepárate porque te van a dar el golpe. O sea, un poco esta idea de esas autoconfianzas que tiene el pueblo, esa suficiencia en su poder militar que tenían, van a ver en dónde va a quedar. Un poco le está tratando de decir esto. El título, Hija de Guerreros, ¿sí? Habla un poco de esa idea de que ellos como ciudad tenían esa identificación de que eran un pueblo poderoso, que habían vencido muchas batallas. Entonces, de vuelta, estaban parados en su confianza, en nosotros somos esto, somos esto. Y dice el Salmo 127.1, pensando en esta idea de la autoconfianza, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Y fíjense esto, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, ¿sí? Para demostrarles de que al fin y al cabo no se trata de su fuerza, se trata de Dios. Y utiliza esta idea de nos han sitiado, y acá claramente es la típica estrategia militar, que era, no, rodeamos la ciudad, no dejamos que entre nada, y solitos van a estar ahí adentro muriéndose porque se les va a acabar la comida, se les va a acabar el agua, van a empezar, la idea es esa, generar esto. Y claramente está apuntando a un momento histórico, esta idea de nos han sitiado, ¿sí? Está hablando del sitio de Sennacherib en 701 a.C., que está marcado en 2 de Reyes 18:13, que dice, a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. ¿Sí? Un poco estamos atando la parte histórica. Como nosotros decimos, lo que tiene interesante Miqueas es que se interrelaciona con otros profetas, con libros de historia, que uno puede ver que lo que está contando sucedió, pasó. Dice, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. ¿Sí? Acá llegamos a lo que decimos, ¿no? La parte, el sumum de la humillación, por eso yo puse la primera palabra de este versículo es la palabra humillación, porque es al gobierno, ese juez de Israel, ese juez que es tu gobierno, le van a dar una cachetada que era un símbolo de mucha humillación en la época, ¿sí? Lo que está queriendo decir es, tu gobierno, ese que tenés ahí, humano, y el que vos en su momento le pediste al Señor, el Señor te lo dio y pasó a ser tu baluarte y lo defendiste porque es nuestro rey, es nuestro rey, es nuestro rey, no va a valer, va a ser derrotado, ¿sí? No voy a hacer ningún tipo de relación con nuestros gobernantes de hoy y para no meterme en política, pero en realidad vamos a avanzar un poco en el texto y nos vamos a meter un poco. Pero acá no se trata de partidos políticos, sino esta idea que es fundamental que tengamos en la cabeza es el gobierno humano, el gobierno con bases y valores humanos versus el gobierno de Dios. El gobierno bajo los valores y la autoridad de Dios. A eso es a lo que vamos a apuntar. Y como siempre, yo siempre agarro a algunos teólogos o predicadores de la historia porque tienen a veces ideas que nos ayudan a fortalecer lo que estábamos trabajando.
Y para este versículo Spurgeon dijo algo muy interesante. Dice, cuando el cetro de Judá fue golpeado, el cetro como la herramienta que simbolizaba el poder, dice, cuando el cetro de Judá fue golpeado, Dios estaba forjando uno nuevo en el taller de la gracia. La caída de lo terrenal abre paso a lo eterno, ¿sí? Que es lo que vamos a seguir viendo aquí. Y una de las cuestiones que vemos aquí, que es nuestro desafío, donde casi de manera irónica dice, rodéate de muros, como establece tu fuerza, quizás lo que nosotros tenemos que hacer, en vez de rodearnos de muros, y nos invita esto en la humillación a rodearnos de oración, ¿sí? Y a mí me viene a la cabeza el Salmo 121, 1 y 2, que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ante esta situación, estaban sitiados por el mal, sitiados por una fuerza extranjera. En vez de querer confiar en lo que ellos tenían, lo que tenían que hacer era humillarse, alzar los ojos a los montes, que es donde viene el socorro del Señor. ¿Bien? Versículo 2, y acá aparece lo que ya anunciamos la semana pasada, de que va a aparecer, hablábamos otra vez de la torre, ¿sí? Del rebaño, que casi que prefiguraba y nos mostraba una cercanía con Belén Efrata, ¿sí? Belén Efrata dice pequeña para estar en las familias de Judá. Bueno, Belén, lo hemos visto varias veces, que es casa de pan. Efrata es algo que se usó antiguamente y que quería decir fructífera. Si vemos en Génesis 35, 19, aparece esta palabra. Belén, lo que sabemos, ¿no? Una aldea pequeña, cercana a Jerusalén. Y esta frase de que es pequeña para estar entre las familias de Judá es porque en la lista de Josué 15, cuando habla de las ciudades, no aparece. O sea que literalmente era tan pequeña que no figuraba como, digamos, las ciudades que tenían alguna cierta relevancia de las que estaban ahí. Ahora, en Mateo 2.6, cuando se está hablando de la venida del Salvador, dice, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. De paso, la palabra apacentará, guárdensela, porque también la vamos a ver. Fíjense cómo está todo, ¿no?, relacionado. El nuevo, el antiguo, cómo habla y está llamando o trayendo a Jesús y a su origen aquí, ¿sí? De ti me saldrá el que será Señor en Israel, ¿sí? Acá la palabra esta, de ti me saldrá, es interesante porque lo que está diciendo es, de ti no es que de ti va a salir alguien, de ti me saldrá, o sea, lo dice Dios que es para él, o sea, es fundamentalmente de que es un nuevo nacimiento, es un nuevo gobierno que va a venir y que no es para nosotros, sino que es para Dios, para Él mismo, ¿sí? Matthew Henry dice, este nuevo gobernante no viene de parte del hombre, sino de Dios. Sale de Belén, pero su designio es divino. Él es la respuesta de Dios al fracaso de todos los reyes anteriores, lo que veníamos hablando antes. Dice, en el versículo dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, ¿sí? Aquellos que quieran decir de que Jesús no es Dios, de que Jesús no está desde el principio, desde que Jesús no estaba en la creación, que era un hombre más, que fue alguien que vino, una buena persona, pero nada. Los que quieran decir eso, acá tienen otro pasaje más, y lo que todos nosotros decimos, ¿no? La palabra en todo el tiempo está hablándonos de ese Dios eterno que se encarna, que se hace hombre, pero que está desde la eternidad, ¿sí? Desde los días de la eternidad, el principio, ¿sí? Habacuc 1:12 dice, ¿no eres tú desde el principio, refiriéndose a Dios, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos?
Y aquí un local, Samuel Pérez Millos, dice, el texto afirma que el origen del gobernante no es meramente genealógico. O sea, no está hablando de que, bueno, desde aquí viene esta familia y todo eso, sino que es eterno. No se trata solo de un nuevo rey davídico, porque justamente que fuera de Belén, nos un poco marcaba que era la continuidad del gobierno del trono de David, sino del cumplimiento perfecto del pacto davídico en el Hijo de Dios. Bien, avancemos un poquito más. Dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos volverá con los hijos de Israel. Y él, pero los dejará, literalmente quiere decir, los va a abandonar. Es un patrón que normalmente venimos viendo en estas cuestiones de las profecías, ¿no? Donde llega un momento de ese silencio, ese momento donde está la desesperación, porque decís, pero nos ha entregado. ¿Se acuerdan que hablábamos en el capítulo anterior que los ha entregado? Nos ha dejado como a la buena de Dios, nos ha dejado totalmente, ¿qué va a pasar acá? Porque no sabemos qué está pasando. Y es normalmente, o una de las cuestiones que vemos en todas estas figuras proféticas, es este momento de silencio que antecede eso nuevo que va a hacer el Señor. Y acá lo está marcando muy, muy claramente. Dice, y el resto de sus hermanos volverá con los hijos de Israel. El resto, la semana pasada hablábamos de el remanente. Es otra manera, ¿sí?, en donde está hablando de ese remanente que va a estar en el final, ¿sí? ¿Y qué hablábamos del remanente? ¿Qué era lo importante y lo fundamental del remanente? Una idea que se les venga de quién era ese remanente o qué nos indicaba ese remanente. Que era gente muy buena, que eran los mejores. Lo importante y lo fundamental del remanente es que ese remanente es solamente por la fidelidad de Dios. Donde veamos la palabra remanente, en su cabeza digan, eso es fidelidad de Dios, porque es obra clara de Dios y es el único que permite eso. Exactamente. Dice, volverá con los hijos de Israel. Bueno, acá un poquito yendo a la parte histórica o buscando un poco de unión con la parte histórica, está hablando, entiendo yo, que habla de lo que es el retorno de los dispersos, que esto habla de cuando cae el reino del norte y luego vuelven, ¿sí?, junto con Judá, ¿sí? Estamos hablando después de toda la parte del exilio, ¿sí? En Isaías 11:12 dice, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y Samuel Pérez Millos dice, la frase apunta a la reunión final del pueblo bajo el reinado del Mesías, pero también puede aplicarse a la iglesia como el pueblo restaurado, nacido del cumplimiento de la promesa. Bien, acá estamos en la segunda palabra. ¿Cuál era la segunda palabra? La primera palabra era humillación, el primer versículo era la humillación. La segunda palabra era la esperanza. Nos está contando que, bueno, hay algo que va a pasar después de esa humillación, ese espacio de silencio, pero también nos habla de, hay una esperanza, Belén de Efrata, ese viene. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Ahora, entonces, todo político que esté escuchando esto, que se siente y reciba una clase de cómo debe gobernar alguien que lo hace bajo la guía del Señor. Y vamos a hacer una comparativa política con esto, vamos a tratar de ver esto. Bien, primero, habla de que dice, y él estará, ¿no? Y ese uno dice, ¿qué me importa? Si estará, bueno, me está diciendo algo que sí, que va a estar. Pero en realidad la palabra en el original a lo que está apuntando no solamente es el hecho de estar, sino que dice que se mantendrá firme, ¿sí? Versus a la inestabilidad que venía hablando, que venía pasando con los anteriores gobiernos, dice, este va a estar firme, va a estar ahí con firmeza.
apacentará con poder de Jehová. ¿Sí? La palabra es pastorear o gobernar como pastor. ¿Sí? Ahora, algo interesante es que en el mundo antiguo normalmente a veces habían pastores que también tenían ese rol de, digamos, ser los jefes, digamos, los reyes de algo, ¿no? Pero acá la diferencia, o lo que nos enseña con esto, es que nosotros estamos acostumbrados a la imagen del gobernante. ¿Cómo es el gobernante que, en vez de pastorear, gobierna al pueblo, o la imagen que nosotros tenemos? Es el que ha hecho su lugar, y acá estoy yo, ejerzo mi dominio y estoy por encima de ustedes, de manera tal de que ustedes cumplen lo que yo digo, lo que yo hago, las leyes que yo quiero, este gobierno, y esto va hacia este lado que es lo que yo quiero. Y la imagen del pastor es muy interesante, porque en realidad la imagen del pastor, ¿qué nos enseña? ¿Qué hace el pastor que pastorea sus ovejas? Las cuida, las alimenta, cuando llega el momento las guía hacia donde las tiene que guiar para que coman en los pastos buenos, las guía para que vayan a tomar el agua, y la clave fundamental de esto es que no ejerce un dominio sobre esas ovejas. De hecho, lo hemos hablado cuando hablábamos del buen pastor, que decíamos de que puedo ir yo a hablar, intentar de que las ovejas hagan algo, y aparece su pastor y dice, vas a ver, y van para allá, vamos a la derecha, el pastor tiene esa autoridad que al fin y al cabo no es ejercida sobre un dominio, sino que lo sigue. Qué desafío, ¿no? Para aquellos que son gobernantes, para poder entender lo que es un buen pastoreo, ¿sí? Un buen gobierno, ¿sí? Y la frase sigue con esto que dice, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Aquí lo importante tiene que ver de que no es un tema de él, sino que es de Dios. ¿Para quién lo hace? Insisto, los gobernantes lo hacen, aquí los terrenales, para sí mismo, para su nombre, para que conozcan de que Marcos es el mejor presidente, y también de paso para mi partido político, que es el que domina. Y acá no, esto es para la grandeza del nombre de Dios. Es muy interesante esto de el nombre de, porque la palabra que utiliza representa un poco la idea de, es el carácter de esa persona, la presencia misma de esa persona, literalmente es la representación clara de esa persona. Por ende, lo que está diciendo es de que este gobierno lo va a hacer en representación de ese Jehová. Y como todo tiene que ver con todo, y Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer, vamos a Juan 17:6 y dice, yo he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea que el Señor ejerció ese liderazgo que tenía que ejercer sobre ese grupo de personas que el Señor les dio. ¿Y cómo lo hizo? ¿Para que dijeran que era importante que es este tipo? No. Él siempre lo hizo manifestando tu nombre. ¿Bien? Es el gobierno que no busca exaltarse a sí mismo, sino que exalta el nombre del Padre. Dice, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. El reino de Cristo es de tal naturaleza que su pueblo habita seguro bajo su cuidado y su gloria se extiende hasta los fines del mundo. En él se hallan la majestad y la mansedumbre, el poder y la ternura. Esto lo dijo Matthew Henry en su comentario respecto de este pasaje. Interesante entender cómo es ese gobierno que nosotros deseamos y al que vamos a ir, ¿sí? Porque, insisto, lo que yo decía en las primeras dos clases, hablábamos de esto de que tengamos por seguro de que esto es lo que viene, esto es lo que va a pasar, o sea que esto va a ser una realidad. ¿Bien? Versículos 5 y 6. Aquí algunas palabras o frases más que interesantes. Dice, y este será nuestra paz. No está diciendo de que Él va a traer paz, ¿sí? No dice que Él va a hacer la paz, hacer del verbo hacer, sino que Él
será la paz, ¿sí? Isaías 9:6, cuando está hablando de Jesús, ¿qué dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es la paz, no es que la va a traer, Él es la representación de la paz. Como decimos siempre, ¿no? Que el Señor no es que nos trae amor, Él es la medida del amor. No decimos que nos trae justicia, que de hecho lo hace, sino que es la medida de justicia, ¿sí? No es que nos trae paz, Él es la medida de la paz, Él es la paz. En este texto, cuando avanza, aparecen nombres, o nombres, digamos, de pueblos. Dice, y cuando el asirio viniera a nuestra tierra, y dice, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod. Bien, primera cuestión, aparece el tema de la espada, que normalmente es utilizado como un elemento de fuerza, ¿no? Un elemento de donde se ejerce la fuerza. Y aparecen Asiria, que bueno, ya lo tenemos bastante claro, lo venimos viendo, y aparece la tierra de Nimrod. ¿A qué les hace acordar Nimrod? ¿O de qué les suena? ¿Qué es Nimrod? Génesis 10, 8 al 12. Está por ahí. Es Babilonia. Bien, remite a Babilonia. Y normalmente Babilonia, en toda esta historia, en todo esto que venimos contando, en algún punto Babilonia también es la idea de esa rebelión contra Dios, ¿sí? Es el hombre que se rebela contra el reino de Dios. Dice, será también el remanente de Jacob en medio de muchos pueblos, como rocío de Jehová. Y acá viene algo que me gusta mucho, porque aquí ya él venía hablando de Jesús y todo, y ahora dice el remanente, ese grupo, esa gente va a ser como el rocío, ¿sí? El rocío en la mentalidad de aquella época del pueblo, pensemos que era un lugar donde claramente la lluvia no era algo que sobreabundara, el agua no era algo que sobreabundara, por ende el rocío tenía esta cuestión de ser una bendición, porque realmente era lo que les ayudaba a sobrevivir y era algo que no controlaban ellos, era algo que era silencioso, algo que venía del cielo, que a la mañana se levantaba y estaba el rocío. Oseas 14:5 dice, y será su residuo para José como rocío de Jehová, como lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan al hombre ni aguardan a los hijos de los hombres. Por ende, acá lo primero que nos está hablando para nosotros de ese reino y de lo que se espera de nosotros es que tenemos que ser bendición para ese mundo, ¿sí? Tenemos que traer la bendición, la gracia del Señor. Dice, las cuales no esperan al varón ni aguardan a hijos de hombres, ¿sí? Aquí lo que está diciendo esto del rocío es que, como decíamos recién, no depende de ningún tipo de poder humano, o sea, no hay manera que nosotros podamos hacer, bueno, hay lugares donde sí lo hacen, pero no lo hacen bien, que caiga el rocío o la lluvia, ¿sí? En los lugares donde quieren hacer el tema de la lluvia les sale bastante mal. Mi hermano en una época vivía en Emiratos Árabes y mis padres estaban de visita. Y se ve que venían con muchos tiempos sin lluvia y mi padre contaba de que hacían como que plantaban nubes. No me pregunten cómo lo hacían, pero plantaban nubes. El problema fue de que, claro, mis padres estuvimos 1 o 2 semanas que no se podía salir y que se había inundado todo porque se les había ido la mano con lo que habían hecho. Porque claramente, primero, si el lugar no está preparado para eso, porque Dios lo creó de otra manera, caen 2 gotas y se inunda enseguida porque la tierra no absorbe, lo que sea. Pero bueno, fíjense que aquí lo que está diciendo es, no depende de ustedes, y de hecho yo le puedo sumar esta parte. No depende de ustedes y cuando ustedes lo traten de hacer, les va a salir muy mal, porque el único que tiene para hacerlo es el Señor. Por ende, ese rocío, esa bendición de la cual habla que nosotros somos que tenemos que llevar, no depende de nada nuestro. O
sea, no es porque yo estudie mucho, porque yo sepa hablar o no, que yo sepa cocinar para que... No, no. Esto viene y es palabra del Señor y es la bendición del Señor, ¿sí? Dice, asimismo será el remanente de Jacob entre las naciones, como el león entre las bestias de la selva. Y es como que tenemos, ¿no?, el juego del poli malo y el poli bueno, bueno, algo así. También un poco la figura del león normalmente pasa de ser del rocío suave a algo poderoso, algo fuerte, ¿sí? Y no hay que pensar como imágenes que sean antagónicas y que no puedan funcionar juntas, sino que por el contrario son complementarias, ¿sí? Trabajan en complemento, porque al fin y al cabo la imagen del león, esa imagen fuerte, esa imagen de, vamos a decir, un poco el juicio del Señor, el Señor parándose fuerte frente a las naciones, no deja de ser, digamos, armonioso con la bendición del Señor, ¿sí? Acá me había anotado, el rocío que da vida y el león que derrota al mal. Y Spurgeon dice, el pueblo de Dios es un rocío para los humildes y un león para los rebeldes. Quienes reciben la palabra hallan refrigerio, el rocío. Quienes la rechazan hallan juicio. Bien, vamos a avanzar, que estamos ahí con el tiempo. Vamos con la última parte, que es la que también a nosotros nos llama desde el punto de vista de lo que nos toca a nosotros, que es la purificación. Cada vez que en la Biblia y puntualmente en lo que son las profecías aparezca y en aquel día yo me agarraría fuerte de la silla, porque normalmente en aquel día acontecerá, en aquel día tal cosa, lo que está mostrando es una clara intervención de Dios. Entonces, cuando ustedes lean en aquel día tal cosa, sepan que va a intervenir el Señor. Así que, como les digo, agarrarse fuerte porque viene algo. Haré cortar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros. En aquellas culturas, en aquellas épocas, tener caballos, tener carros era, tengo fuerza, estoy preparado, estoy listo, yo los puedo vencer. Te lo voy a sacar para que no estés tan seguro de que vos lo podés hacer. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Más todavía, vos estabas seguro en tu casita, te la voy a sacar. Tu fortaleza que no te puede pasar nadie, te la voy a sacar, ¿sí? De vuelta, está apuntando fuertemente y le está mostrando al pueblo de que tienen que dejar de pensar en su autosuficiencia y enfocarse en la dependencia de ese Dios. Dice, asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Los agoreros eran personas que podían predecir el futuro y ver las cosas que iban a pasar, obviamente no haciéndolo, pidiéndole consejo a Dios, sino que lo hacían con fuerzas, digamos, del mal y cosas. Esto aparece en Deuteronomio 18, 10 al 12. ¿Bien? Básicamente, lo que está tratando también de decir, o el indicio que podemos ver acá, es que en ese pueblo, que nos podemos identificar nosotros, habían algunas cosas que no estaban bien, se estaban mezclando cositas que no se tenían que mezclar, ¿sí? Ahora vamos a ver la imagen del sincretismo religioso, básicamente. Isaías 2:6 dice, porque tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros, ¿sí? Y es interesante porque lo que está diciendo, los voy a quitar del medio de ti, porque claro, claramente se ve que estaban ahí metidos como una cosa más. Y como que bueno, pasaban, adoramos al Señor, y además esto otro. Y a nosotros, como iglesia, nos puede llegar a despertar una idea y darnos cuenta de decir, bueno, el Señor dice esto. ¿Qué cosas o qué tradiciones o qué ideas, ideologías, malas interpretaciones o costumbres están ahí y es como que las tenemos y no pasa nada, no pasa nada. No son lo que dicen, pero bueno, las dejamos permear, las dejamos que entren, las dejamos que sean parte. Bueno, sepamos de que lo que nos está diciendo esto que
cuando llegue el día, las voy a quitar. Las voy a quitar y nos vamos a dar cuenta de que no tenían sentido. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. ¿Sí? En Éxodo 20, 3 y 4, ¿qué dice el Señor? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza, de lo que esté arriba en el cielo. En Salmo 135, 15 dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de los hombres. Importante esa frase que también la dicen en Miqueas, donde dice, nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Terminamos transformando aquello que es nuestro como si fuera digno de adorar, cuando en realidad el Señor lo dice muy claro. A mí y solamente a mí me tienes que adorar. ¿Sí? Arrancaré tus imágenes de acera y destruiré tus ciudades. Vuelvo a lo mismo, acá aparecen las imágenes de acera que vienen de dioses, la diosa cananea de la fertilidad, o sea, un paganismo metido totalmente, por ende lo que decimos el sincretismo religioso, ¿sí? Dice, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron, ¿sí? Es lo que decíamos también en el versículo 4, él dice, es el juicio universal. Nadie se escapa y va a ser con la ira y con el furor de Dios. O sea, nada, sino más, nada simple. Es con el poder del Señor que va a suceder esto, ¿sí? Pérez Millos dice, el Señor no comparte su trono con nuestros ídolos. Antes de manifestar su gloria en el mundo, purifica su casa. ¿Sí? Entonces sepamos y tengamos claro de que para cuando venga el Señor y Él instaure su reino, va a limpiar todo. Va a limpiar y se va a quitar todo aquello que no es de Él. ¿Sí? Y eso incluye a veces nuestros programas, nuestras ideas, algunas iglesias que se han puesto ellas como, digamos, el centro de la adoración o ellos como el centro de la verdad y no el Señor. Y así N cosas que suplanten el lugar del Señor. Va a limpiar todo, lo va a quitar todo. ¿Sí? Es un mensaje para mí, el Miqueas 5, el capítulo entero, es muy claro. ¿Sí? Es muy simple y sigue este hilo conductor que ahora lo vamos a repasar punto por punto. El versículo 1 habla de la humillación. Dice que el juez de Israel va a ser herido, o sea, esos gobiernos que se creen que son los que están y que son humanos y que tienen el poder, van a ser heridos, van a ser humillados y se van a dar cuenta de que todo intento humano ha fracasado. Pero en el versículo 2 al 4 habla de la esperanza. ¿Por qué? Porque nos da la idea de que va a venir un rey, que va a ser un rey eterno, que va a venir desde Belén, que va a ser no un rey como nosotros esperamos, sino que va a ser un rey pastor divino y que va a apacentar a su pueblo en la fuerza de Jehová. Cuando decimos apacentar a su pueblo, acuérdense lo que decíamos hoy, no este gobierno que ejerce dominio, que los demás son mis súbditos, sino que por el contrario es ese rey que guía, ese pastor que guía, que alimenta, ¿sí? Que cuida y que finalmente las ovejas solitas deciden seguir a ese rey. Habla de la victoria, el 5 y el 6. El Mesías será nuestra paz. ¿Por qué? Porque va a librar a todos, al pueblo, de sus enemigos. En el versículo 7 al 9 habla de una misión. ¿Por qué? Porque ese remanente del que hablábamos va a tener dos cuestiones que van a trabajar en conjunto. Va a ser ese rocío, esa bendición de Jehová para las naciones, pero también va a ser león, ¿sí? Que va a ser la autoridad, va a ser el que va a traer el juicio, ¿sí? Que habla un poquito también de lo que hablábamos la semana pasada y en la purificación lo vemos muy fuerte. El león es esa imagen también va a ser muy claro y no se va a mezclar con los demás. O sea, la verdad es esta. No, pero yo creo en Dios y porque también están las fuerzas y las energías. Es Dios. Punto. Esta es la verdad. Y nosotros podemos pensar de que no estamos siendo humildes a decir esto, pero es la realidad. Nosotros
Sabemos y conocemos la verdad. O sea, no es ser altivos a esto, es leerlo, entenderlo para saber de que cuando predicamos el señorío de Cristo y el Dios que va a ser el Rey del universo y el Rey del tiempo futuro, esa es la verdad. Punto. No estamos mal, no estamos errados en decirle a alguien, nosotros tenemos la verdad. Y te lo podemos decir por qué. ¿Sí? Eso es fundamental tenerlo en claro. Y finalmente, la quinta palabra, la purificación. Dios va a destruir toda falsa confianza e idolatría, preparando ¿qué? A su pueblo santo, preparando el escenario para que pueda venir ese rey, porque ese rey no soporta ni lo más mínimo del pecado. Por ende, tiene que limpiarlo todo, estar todo listo para la llegada de ese rey. Este capítulo 5 habla de todo esto con los que les he llenado así muy fuerte, muy rápido, con mucha información. Pero me gustaría, yo me dejé anotadas 2 preguntas para hacerles, que me gustaría que las podamos hablar 2 minutitos aquí, pero también que se las lleven para su casa. La primera es, ¿de qué manera mezclamos hoy nuestra fe en Dios con creencias, costumbres o prácticas que no reflejan su verdad? En otras palabras, ¿qué expresiones de sincretismo religioso que habíamos hablado hoy podríamos estar tolerando dentro de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, sin darnos cuenta? A veces es muy bueno hacer ese autoexamen y buscarlo, porque nos terminamos dando cuenta de que a veces dejamos espacio a algunas cositas sin darnos cuenta. Y después, por otro lado, ¿qué ministerios, métodos o programas se han vuelto tan centrales que hemos dejado de buscar la guía del Espíritu Santo? En otras palabras, ¿en qué estructuras o estrategias humanas hemos puesto nuestra confianza en lugar de depender del poder de Dios? ¿Sí? 2 preguntas que está bueno para que las analicemos. ¿Sí?